¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Televisión Digital de Madrid. Ya han pasado esos primeros 100 días de gestión del nuevo gobierno y Mercedes Parrilla, portavoz de la formación municipalista Móstoles por fin, visita una vez más nuestros estudios de nuevo para exponer su visión del mismo. La Mercedes, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias una vez más por invitarnos y bueno, pues dar nuestra versión o visión sobre estos primeros 100 días de gobierno. Bienvenida y bien hallada cuantas veces quieras, ya lo sabes que es tu casa. Por empezar por algún sitio que, bueno, hay mucho de lo que podríamos hablar, pero por enfocar el tema hacia un aspecto en concreto, a mí me gustaría empezar por algo muy reciente que son las fiestas patronales, ¿no? Por ejemplo, que, bueno, pues sabes que son el foco de la gente, de la opinión mediática, de todo lo que se suele hablar, no solamente en Móstoles en este caso, sino en todos los municipios por aspectos relacionados con la seguridad o con la accesibilidad que me venga así a la mente ahora mismo. ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, nosotros hemos vivido las fiestas bueno, pues como un mostoleño más. Hemos tenido la oportunidad de hacer nuestra ofrenda floral como Móstoles por fin a nuestra patrona. Y bueno, pues el ambiente que hemos vivido nosotros en las carpas sí que ha habido momentos de tensión, como siempre suele ocurrir a últimas horas en el Parque Finca Liana. Y en cuanto pues a las actividades, pues yo creo que bueno, pues como todo, unas gustan más, otras gustan menos, pero sí que he de señalar que ha habido carencia de participación ciudadana, sobre todo las peñas se enteraron y la comisión de festejos se enteró de las actividades finales pues un día antes de ser anunciadas y programadas. Es decir, que en líneas generales yo creo que, salvo que haya habido algún tipo de noticia, que haya habido algún altercado, pero bueno, yo creo que han transcurrido en paz y bueno, pues como todos, unos gustan más los conciertos, otros gustan menos, pero bueno, pues prácticamente las fiestas ya estaban programadas y diseñadas por el anterior gobierno, con lo que no han tenido mucha oportunidad de cambiarse las cosas. Pero sí que, por ejemplo, en participación sí que nos dimos cuenta que, bueno, pues un día antes del anuncio y de la rueda de prensa, pues se convocó a las peñas para bueno, pues para decirles cuáles eran los conciertos, qué se iba a hacer y qué no. Cambiamos de asunto. Cambiamos. Móstoles Desarrollo, que al final sale siempre en todas las conversaciones. Bueno, nosotros hablamos con el alcalde, con Manuel Bautista, hace poco, hace unas semanas, y en declaraciones para este medio, pues él anunciaba una auditoría de personal, también de carácter financiero, porque decía, más o menos textualmente, que temía que se podrían encontrar con ciertas sorpresas. Por otro lado, también hemos recibido la denuncia del Partido Socialista, que dice que se han producido una serie de despidos de personas que fueron contratadas durante su mandato. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu opinión? Pues mi opinión es que volvemos a vivir, esto es un déjà vu. Acordaos que también empezamos con despidos en Móstoles Desarrollo con el inicio de gobierno del Partido Socialista. Por eso nosotros desde Móstoles por fin decimos que es un más de lo mismo. Los despidos son fundamentalmente, no ha habido motivación, es decir, si había una auditoría, no han publicado, el gobierno no ha publicado por qué es lo que fallaba, qué tipo de contratación tenían que no pudiera ser compatible con la continuidad de la misma. Es decir, no han informado de nada, solamente han tomado decisiones muy drásticas, que es el despido de personas. Yo he hablado con algunas de ellas y no les han dado motivación alguna de por qué es el despido. Y lo más lamentable es que se produce el despido de una persona que tenía un 65% de discapacidad, una persona en la que yo he tenido ocasión de conocerle cuando hemos celebrado los consejos de distrito y cuando yo participaba también en los consejos de Móstoles Desarrollo, los consejos de administración. Y bueno, pues yo era una persona que era trabajadora, siempre le veía trabajando, entonces no sé cuál ha sido la motivación para despedir a estas personas, no lo sabemos. Si había una auditoría, si había alguna conclusión del gobierno, esta no la ha hecho pública. Y volvemos a caer en lo mismo del anterior gobierno, hay una falta de transparencia y una opacidad total, se toman decisiones porque sí, pero no se da explicación ninguna ni a los afectados ni a la población en general. Claro, la oposición de entonces hablaba de enchufismo. ¿Se está luchando contra esto ahora? No, ahora os decía que este gobierno es más de lo mismo, hay más enchufes, estamos ante el gobierno más endogámico de la historia. Tenemos 2 matrimonios, tenemos dos hijas de exconcejales, tenemos la mujer de un exconcejal, el marido de una exconcejal, es decir, allí todo el mundo es familia de o familia, es decir, bueno, pues volvemos a lo mismo, más enchufes, y nadie ha dicho nada. Lo único que tenemos una empresa familiar que van a pagar los mostoleños, eso sí, de otro color y con otras caras, pero una empresa familiar clarísima. Un 30%, digo, de todos los miembros del gobierno son familias, o son familia de. Apostaba el regidor, nos dijo también, por congelación de sueldos y un gobierno más austero. ¿Esto cómo lo ves? ¿Qué percepción tienes? Bueno, yo el tema salarial, yo lo que quiero es un gobierno efectivo.
¿no? Y de momento pues no es un gobierno efectivo, es decir, hoy los mostoleños pagan por la limpieza, pagan a un alcalde, pagan a un coordinador, pagan a un colaborador, pagan a un concejal y estamos pagando una media de 1 millón de euros, más de 1 millón de euros al mes y la ciudad está sucia. Los vecinos dicen que está igual o peor que con el gobierno del PSOE y Podemos. De modo que si hay contención salarial, bien, está bien y es lo lógico, pero lo que yo quiero es efectividad y lo que los vecinos quieren es efectividad, porque puedes tener un cargo de confianza o un concejal que cobre 10.000 o 20.000 euros y que no haga absolutamente nada, y eso es caro. Eso es caro. Entonces, bueno, pues está bien la contención, pero nosotros lo que queremos es que haya efectividad y sobre todo queremos también que haya transparencia. Todavía no se ha cumplido la ley de transparencia, no conocemos. Claro, como hay tantas familias, todavía no sabemos quiénes son los que ocupan los cargos, no sabemos cuál ha sido su perfil profesional, no sabemos cuál es su formación académica, no sabemos cuál es su nivel de preparación para asumir y acometer las responsabilidades que les han sido encomendadas. Se está incumpliendo la ley de transparencia a día de hoy. La ley de transparencia de la Comunidad de Madrid dicen que los cargos públicos, también los funcionarios eventuales o cargos de confianza, han de saberse quién es su nombre, su retribución, las tareas que se le encomiendan y su perfil profesional. Y eso, a día de hoy, 100 días después, seguimos esperándolo. Hablamos de aspectos que son mejorables, para eso está la oposición, aunque no tenga representación, para mí lo mismo es. Si te pregunto en un tono positivo, si tú crees que ha habido algún avance durante estos 3 meses, incluso considerando que es un poco pronto para juzgar. Mira, venía pensando esta mañana, seguro que me van a hacer esta pregunta, pero es que no veo nada positivo. No veo, la gente y todo el mundo dice, es que no veo cambio. Mercedes, ha habido un cambio de gobierno, pero no veo un cambio ni tan siquiera en las maneras y las formas. Los vecinos siguen esperando. Hace más de un mes que hay vecinos que han pedido reuniones con su concejal, por ejemplo, con el tema de Móstoles Desarrollo. Hay personas que han pedido una reunión con la concejal responsable. Seguimos esperando, es decir, no veo nada positivo, veo un más de lo mismo. Y te prometo que he ido pensando esta mañana a ver si había. No ha habido ningún anuncio de un proyecto nuevo, de futuro para la ciudad, ninguna infraestructura. No sabemos nada de los presupuestos, seguimos con un presupuesto prorrogado. Desconocemos cuáles son las prioridades de este gobierno. Lo que nosotros concluimos es que el proyecto de este nuevo equipo de gobierno y del alcalde Manuel Bautista para esta ciudad es más de lo mismo, es lo mismo. Un titular que nos dejabas tú, ya no recuerdo si en tu última visita, pero sí en una de ellas, es que Móstoles tiene muchos problemas. Esto hace tiempo también. ¿Se ha añadido alguno más a la lista? No, afortunadamente no. Creo que no los hemos detectado, pero son muchos y sobre todo lo que nos van a lastrar es el futuro de la ciudad. Se están tardando en tomar decisiones, no se tiene un rumbo claro, no se tiene una idea clara de la ciudad. Hoy vemos que se vuelven a repetir las reuniones con los colectivos que acabas de reunirte hace 2 días. Además, has firmado convenios, inicia algo, no tenemos anuncio de nuevas infraestructuras. Hace poco en la Junta de Gobierno local se ha rescindido el contrato del Polideportivo Cobra que estaba en Coimbra. Bueno, pues ni en ese acuerdo han sido capaces de decir iniciamos pues una nueva concesión, los trámites para la publicación de una nueva concesión, ni tan siquiera en eso. Entonces, bueno, pues es complicado, es complicado. Afortunadamente, más problemas no veo, salvo los típicos que se han producido al inicio del curso y que han supuesto que las familias vayan a pagar pues el comedor escolar a un precio desorbitado. Y el otro día lo decían en Más Madrid, es decir, que hay diputados de la Asamblea que pagan por su menú menos de lo que van a pagar los padres por el menú escolar en los colegios. Y es que se ha producido pues una subida pues salvaje, la que tenían retenida durante tres años, pues la van a aplicar de una sola vez. De modo que pues hay los problemas, y el problema es que cuanto más tiempo tardan en resolverse, más difícil va a ser la solución y más nos va a lastrar y anclar en el pasado. Vosotros estáis en contacto permanente con la gente, no digo que el resto no, pero me consta que en vuestro caso sí que es así. ¿Habéis recibido, por otra parte, alguna otra queja vecinal recientemente? Sí, la limpieza, es decir, aquí se produce exactamente lo mismo, hay postureo, se nos anuncian en fotos que hay un plan de limpieza estupendo y maravilloso, pero lo que vemos, la realidad es que hay suciedad. Y mucha suciedad, y esto es una de las quejas que nos dicen los vecinos. Y la más reciente y la más peligrosa es la que hemos hecho la denuncia hace muy poco, donde volvemos otra vez a las mismas excusas, a tirar balones fuera, y hablamos de una barandilla que está totalmente descolgada y es la que protege de un precipicio de 7 metros
hacia la Renfe. Lo hemos denunciado. Y el Gobierno, pues la decisión es que eso es tema de Renfe y ha puesto vallas móviles precintadas con cinta de balizar, una cinta de balizar que está ya completamente inservible. Primero porque la medida no es segura. De hecho, cuando estábamos grabando el vídeo de denuncia, un vecino vino y empujó las vallas. Dice, esto es un peligro, cualquiera que se caiga se va hacia el otro lado, hacia el precipicio. Volvemos a las mismas excusas y eso de verdad es preocupante. Llevan 3 meses en una acera que son 50 centímetros de acera, es una acera estrecha de por sí, y la mitad de ella está inservible porque las vallas, que han puesto como 5 o 6 vallas, bueno, pues obstaculizan la acera. Cualquier tropiezo significa que esas vallas pues van prácticamente al precipicio y en función de la altura y el peso de esa persona pues puede haber un riesgo importante. ¿Cuál es la respuesta de vecinos que están llamando? De hecho, en la denuncia uno de los vecinos comentó, dice, no os van a hacer caso, como no me han hecho a mí caso en muchas cosas. Y es lamentable, son 7 metros de caída y que va directamente a las vías del tren. Y allí llevamos 3 meses. Y nos dicen lo mismo, es que es Renfe. No, no, el alcalde tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus vecinos. Y por supuesto que hay soluciones sin pasar por ningún tipo de permiso de Renfe y hay soluciones que puede dar el ayuntamiento. Lo que pasa que lo más cómodo era lo que hacía el gobierno de PSOE-Podemos, el gobierno de Noelia Pose, que era tirar balones fuera y en este caso le ha vuelto a tocar a Renfe. Bueno, hay que entenderse también entre administraciones, eso nunca está de más. Un tema que me preocupa a mí muchísimo es el de las residencias. Es triste y la verdad que cuando te pones en su piel, aquí hemos entrevistado a representantes de la Asociación de Jubilados y Pensionistas y claro, decían, ¿cómo vamos a ir con la pensión que nosotros tenemos? No nos lo podemos permitir, no nos lo podemos costear. Ellos solicitaban, quiero leer textualmente al nuevo Gobierno, que paralice el expediente de las macroresidencias que quedan por adjudicar y que revise el de las otras 2. ¿Qué crees tú que va a pasar con esto? Bueno, pues me gustaría que el Gobierno tomara, esa sería una de las principales decisiones que tuviera que tomar el Gobierno y no lo ha hecho, no ha dicho nada. En campaña electoral dijo que iba a intentar paralizarla, pero nosotros no hemos visto ningún cambio al respecto. Es una barbaridad que esas residencias sean en ese régimen de concesión que prácticamente, como dijimos, no deja nada para la parte pública. Han concedido miles de metros de suelo público para construcción de residencias que les van a costar a los usuarios pues del orden de unos 2.000 euros, que es lo que viene siendo habitual. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué hace el Gobierno. Hay fórmulas. Si uno se arremanga y se pone, es verdad que hay una concesión, es verdad que hay un contrato, pero bueno, existen fórmulas para poder renegociar esas plazas que se quedaron a disposición, que eran mínimas, eran un 5% de todo el total de las plazas, que creo recordar que no llegaba ni a 100 plazas para todos los mostoleños, y estamos hablando que en Móstoles ya hay más de 160.000 personas que son mayores de... No, 160 no, eran 60 y tantas mil personas mayores de 65 años. Entonces, bueno, es claramente insuficiente, pero sí pueden modificar o hacer el intento de renegociar. Tienen que hacer el intento de renegociar esas condiciones. Pues ojalá que así sea, porque desde luego que es uno de los ámbitos esenciales, primordiales, sobre los que hay que actuar ya por estas personas a las que yo siempre digo que debemos tanto. ¿Y en qué otros campos, crees tú, de la gestión política, Mercedes, que hay que poner la lupa también, al margen de todo lo que hayamos podido ya mencionar durante la entrevista? La lupa fundamentalmente, como siempre le digo yo, es en proyecto de futuro, en empleo. Hay que revitalizar el tejido industrial de la ciudad. Nosotros, los mostoleños, estamos condenados a coger el coche, estamos condenados a ir en transporte público, un transporte público que no termina de funcionar, todos los días hay averías en Renfe, y eso es fundamental. Y calidad de vida, desde luego, es poder trabajar en la ciudad en la que vives. Y bueno, estamos viendo cómo Móstoles pierde el tren. Perdimos el posicionamiento en el sector logístico, como os comenté en alguna ocasión, ya nos han quitado esa posibilidad municipios limítrofes a la Comunidad de Madrid, municipios de Castilla-La Mancha, y bueno, pues hay que hacerlo, y eso es necesario que se siente tanto el gobierno de la región como el gobierno municipal y que atraigan inversión. Lo que no tiene sentido es que en un Móstoles tecnológico tener una residencia. Ni es bueno para los residentes que tienen, para irse a un parque, tienen que atravesar un puente, ni es bueno, desde luego, para el desarrollo industrial de nuestra ciudad. Pues hasta aquí llegamos en el día de hoy. Creo que se nos quedarán seguramente algunos asuntos pendientes, pero sabes que podemos volver a abordarlos en una próxima entrevista. Así es. Bueno, pues hecha queda la revisión de esos primeros 100 días de gobierno Muy por parte bien. de Móstoles por fin. Muchas gracias por estar aquí un día más con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Un placer. Gracias también a todos vosotros por estar un día más al otro lado de la pantalla, aquí en Televisión Digital de Madrid. Hasta otra.